Vamos a continuar con la saga que hemos estado viendo estos domingos, que titulaba Diferencia entre creyente y discípulo. Entonces, miren a la persona que está a tu lado y pregúntenle, ¿eres un creyente o eres un discípulo? Vamos a ver qué les responde. ¿Serás creyente o serás discípulo? Entonces, para comenzar, vamos a ver acá algunos datitos bien importantes. Resulta que en el mundo existen 5.000 millones de personas que no han escuchado el nombre de Jesús. Tenemos el dato acá en Bolivia que desaparecen 3 mujeres a diario y una no es hallada. Tenemos el dato de que existen 210.000 huérfanos en Bolivia, 366.000 niños abandonados. Y ahí vemos los más de 300.000 niños trabajadores, 1.000 niños aproximadamente viviendo en las cárceles, otros 2.000 y tantos en las calles. Vemos la realidad de los jóvenes y resulta que habíamos sido el país número 15 a nivel mundial en tasa de suicidio. Y el tercero en el que los niños de 5 a 14 años se suicidan. Ahora, si te han impresionado estos datos, este es todavía más impresionante. ¿Cuántos cristianos en teoría existen en Bolivia? 10.864.000 de acuerdo al último censo. Personas que dicen que conocen a Jesús. Yo te invito a que hagas una relación entre el número de cristianos y las personas que vemos en estos datos en Bolivia que tienen mucha necesidad. Podría ampliar las cifras hablando acerca de enfermos, acerca de familias fracturadas a través del divorcio y acerca de la violencia sexual, la violencia de la mujer, pero nos quedaremos con estos datos. Si 10 millones de personas en Bolivia son cristianas, ¿qué pasaría si se propusieran esas personas, por ejemplo, adoptar a los huérfanos? ¿Cubrirían la necesidad? Sí, ¿verdad? Con 1/5 de la cantidad de cristianos que existe, se puede cubrir esa necesidad. Si pensamos en los niños abandonados, si pensamos en las otras cifras, si realmente los cristianos ejercieran el llamado el que Jesús les ha hecho, realmente estas cifras serían otras. ¿Y por qué comienzo o por qué el Señor quiere que tú veas estas cifras? Porque ciertamente al creyente estas cifras no le mueve un pelo. El creyente puede ver noticias y seguir pensando en sus propias ocupaciones, en sus propios problemas. Puede escuchar que alguien ha desaparecido y no detenerse un momento a hacer una oración. El discípulo, en cambio, tiene otra actitud. Y es una actitud que parte desde el corazón y con cosas más pequeñas. Y ahí Dios me decía, ya, hagamos un lado las cifras de las personas con más necesidad. ¿Qué tal de las personas con necesidad en sus casas? Ustedes están siendo la luz de sus hogares. Ustedes son las personas, las primeras personas en las que otros piensan cuando tienen necesidad. Por eso es tan importante que nosotros entendamos de quién somos discípulos. Porque el corazón de Dios arde de amor por el perdido. El corazón de Dios se quebranta con cada niña que desaparece. Se quebranta con cada niño que termina en la calle porque no tenía pan en su casa. Y el corazón de un discípulo de Jesús también. Lucas 14, del 25 al 27 dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser
mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y cargar la cruz significa muchas cosas. Algunas de ellas vamos a verlas esta mañana. Pero con seguridad es todo lo contrario a comodidad. Con seguridad es todo lo contrario a indiferencia, a pasividad. Dios no es un Dios pasivo. Y es un Dios que no ha llamado a un discipulado cómodo. Ha llamado a un discipulado y les ha dicho, ¿quieren ser mis discípulos? No hay discipulado si ustedes no cargan su cruz. Y para eso vamos a ver qué significa llevar la cruz. ¿A qué se refiere este versículo que decía, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo? Pastor Sergito hizo un estudio interesante de la palabra de Dios para concluir en la primera frase que les puse ahí. Dice que llevar la cruz es la acción de sufrir hasta la muerte. Cargar la cruz es morir a uno mismo. Entonces, tal vez tú te imaginas, entonces para ser discípulo de Jesús, me hago una cruz de madera y todos los días cargo con ella, me latigueo todas las noches y sufro. Eso no es cargar la cruz. Cargar la cruz es básica y esencialmente morir a ti mismo. Morir a ti mismo. Gálatas 4:19 dice en la versión NTV, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Entonces tú has sido llamado a morir a ti mismo. ¿Hasta qué punto? Hasta que realmente seas capaz, como Pablo, de mirarte al espejo y decir, aquí no está Leslie, aquí no estoy yo, aquí está Cristo. Porque yo no hubiera decidido comer tal cosa, o yo no hubiera decidido salir de mi cama a medianoche, o yo no hubiera decidido madrugar en la mañana, yo no, pero Jesús sí. Hasta ese nivel, dice, hasta que Cristo se forme por completo. No dice hasta que Cristo se forme a medias, hasta que te parezcas un poquito, hasta que te hayas hecho crecer el cabello como Él, o hasta que te vistas como Él se vestía. Dice que hasta que se forme Cristo por completo en ti. Y ese va a ser un trabajo hasta que vuelva el Señor. Entonces, hoy vamos a ver 3 puntos acerca de llevar tu cruz. Y acerca de esto el Señor me dijo, yo quisiera que observes todo lo que caminé para entregar mi vida en una cruz. Quisiera que lo observen. Y eso va a ser tarea de toda tu vida, pero hoy quiero enseñar 3 puntos. Y el primero es, llevar mi cruz como Jesús es buscar su carácter. Y espero que puedan ver, ahí hay un corderito. La palabra de Dios en Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. He elegido la cara de un corderito mayor, porque todos los animalitos chiquitos se ven tiernos, pero el cordero, así grandote, viejito, como sea, tiene una cara de bueno. Y yo quiero que te imagines que Dios miró a su creación y todo lo que había creado y eligió al cordero, al que tiene cara de bueno, el que tiene los ojos dormilones, la cara de paciencia. Si googlea todo lo que quieras, no vas a encontrar un cordero enojado, uno con las cabras sí, pero corderos no. Y él se comparó con un cordero. Y nosotros tenemos que buscar el carácter del Señor. Y la pregunta, aunque parece rara, pregúntale al que está a tu lado, ¿tienes cara de cordero? ¿Tienes cara de cordero? Porque el Señor
Se miró al espejo y dijo, a ver, ¿a quién me parezco? Y eligió entre los animalitos un corderito. Entonces, ¿te pareces a un corderito? ¿De verdad te pareces? Tus ojos irradian esa bondad, esa tranquilidad, esa paz. Porque Jesús sí se mostró como un corderito. Entonces, y lo primero que Dios va a querer cambiar y lo que es necesario para cambiar todas las otras cosas. Porque tal vez ahorita a ti te da ganas de salir y adoptar un niño, amén, en el nombre de Jesús, o te da ganas de ir a ayudar a alguien que está en la cárcel, no sé. Pero si tú no cambias tu carácter, eso no es real. El cambio comienza en ti primero. Entonces, ¿te parecerás un corderito? Serás como aquí se describe Jesús, angustiado, afligido, pero no abrió su boca. Como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Serás paciente como una ovejita. Las ovejitas no son contestonas, las ovejitas no son rebeldes, no son violentas. Dios escogió al Cordero porque refleja el carácter de Cristo. Lo que permitió que podamos ver la gloria de Dios fue la mansedumbre y la humildad de Jesucristo. Y eso es parte de este punto. En Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y saben, amados, esta es la forma en la que Jesús se escribe a Él mismo. Tal vez tú lo has descrito y se te ha revelado de diferentes formas personales, pero el Señor quiere describir su corazón, la parte más íntima de Él, su esencia así, diciendo, yo soy manso y humilde de corazón. Y es Jesús el que dice eso, no tus ideas de Dios, no el pastor, no el teólogo, está diciendo Jesús, yo soy manso y humilde. Y si tú eres discípulo de Jesús, entonces la mansedumbre y la humildad debería saltar a la vista. La gente debería reconocerte por tu obediencia y por tu humildad. Deberían ver un corderito pasear por la oficina o un corderito paseando por la universidad. Porque así es como lo veían a Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Se imaginan si Jesús hubiera andado gritando, insultando o imponiendo su forma de ver? Si le hubieran dicho Cordero ni a bala, ¿no? Le hubieran dicho cualquier otra cosa. Pero como Él tenía esa actitud de Cordero, saltaba a la vista, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y es una condición del corazón, porque no se trata de decir obediente, sí, yo soy obediente, le hago caso a mi líder aunque no estoy de acuerdo. Eso no es mansedumbre. Sí, yo sé sí, tengo que hacer esto porque ya pues eso dice la palabra, ¿no? Eso no es mansedumbre. Eso es porque Dios escudriña tu corazón. Y a Él no basta con que cumplas las reglas, sino el corazón con el que lo haces. Porque Jesús no dice yo soy obediente y humilde de fachada, dice yo soy obediente y humilde de corazón. Eres humilde como Jesús. Dice que Él era humilde delante de sus trasquiladores. Y a veces nosotros decimos, sí, nosotros de rodillas delante de Dios, pero parados delante del mundo, ¿no? Yo a Dios sí le hago caso todo, pero a la gente, a ver, que me digan algo. Y aquí la palabra de Dios dice que Él delante de sus trasquiladores enmudeció su boca. Y es verdad, el Padre fue quien llevó a la cruz a Jesús. Y Jesús por su voluntad también lo hizo. Pero ¿quiénes fueron los que lo juzgaron? ¿Quiénes fueron los que lo levantaron en la cruz? ¿Quiénes lo latigaron? ¿Quiénes lo increparon en un juicio injusto? Hombres religiosos, el mismo pueblo que lo insultaba, soldados. Y entonces Jesús se enmudeció delante de ¿quiénes? Delante de hombres.
Se humilló delante de ¿quiénes? Delante de hombres. Y a veces nosotros como cristianos alzamos la cabeza. Y en ese momento o nos creemos algo o levantamos nuestra mirada con soberbia, con orgullo delante de la gente, aún con argumentos espirituales, ¿no? A estos fariseos, estos religiosos, estos pecadores. Cuando la actitud de Jesús no fue así, Él se humilló delante de sus trasquiladores, con una humildad genuina. Agachaba la cabeza entendiendo que había un propósito en su sacrificio, un propósito en su humillación. Y a veces nosotros queremos entibiar el concepto de humillación. A humillación hasta aquí, pero me tienen que respetar. Amado, Jesús murió desnudo en una cruz, al punto máximo de humillación. Delante de Él, ¿qué puedes decir? No voy a agachar la cabeza. Yo tengo que tener la última palabra. O es mi derecho, esto es justo, porque no había cosa más injusta que lo que le pasó a Jesús. ¿Cómo anda la humildad en tu corazón? Yo me acuerdo que hace unos meses fuimos a una reunión con algunos líderes de la iglesia. Yo lo acompañaba a Pastor Sergito, o sea, líderes de otras iglesias. Y ustedes entenderán que nuestro pastor, bueno, lo han visto, es jovencito. Entonces llegamos y de repente entra al salón una hermana en la fe y, a ver, tú, y lo trata Pastor Sergito, ¿no? Anda, tráeme esas mesas y esas sillas, ponme ahorita, así. Yo ese rato era, cachito, es mi pastor, ¿no? Y lo miré a mi pastor y mi pastor agachó la cabecita, sonrió y dijo, claro que sí. Y se puso a hacer las mesitas y yo lo miraba como diciéndole, ¿qué quiere, pastor? ¿Quiere que le diga algo? Yo creo que si la Sashita estaba ahí, sacaba su espada. Pero yo lo miraba a mi pastor sonreír y agachar la cabeza, acomodar las cosas. Yo dije, bueno, lo ayudaré. Entonces lo estaba ayudando y la señora vuelve y dice, no, nos vamos a cambiar de sala, así que deshazlo todo y lleva las cosas a la otra sala. Y Pastor Sergito, claro. Y agarró las cositas, las volvió a hacer. Y realmente para mí fue algo que quedó tan grabado en mi retina, porque tal vez Pastor Sergito podría haber dicho, disculpe, ¿quién es usted? Le cuento que yo soy Pastor Sergito, alguna cosa así, pero decidió tomar la actitud de un cordero. Y sé que este solo es un ejemplo visible de las cosas que nuestro pastor hace por parecerse a Jesús, pero ese es un llamado a todos nosotros. La palabra en Lucas 14:11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús sabía, hijo, de quién era, y sabía lo que provocaba su humillación en obediencia a Dios. Porque no se trata de, ahora sí yo me voy a humillar, voy a ser el peor de todos, me voy a ser el más chiquitito, voy a andar siempre avergonzado por la iglesia. No se trata de eso, se trata de humillarse en obediencia. Y ahí cualquier humillación va a tener peso de gloria, va a sacarle una sonrisa a Dios, cualquier humillación. Si Dios te dice, cierra la boca y deja que cometan esa injusticia en ti, porque yo lo voy a usar para bendecir a muchos, entonces, amén. Amén. El siguiente punto es llevar mi cruz como Jesús, es negarme a mí mismo. ¿Qué es lo que está muy de moda ahora? El humanismo. Yo pienso, yo quiero, yo tengo, yo merezco, este es mi cuerpo. Y dice aquí en una definición general, este término sugiere cualquier actitud que tiende a exaltar el elemento humano o a dar más importancia a los intereses humanos en contraposición a lo sobrenatural y divino. Entonces, es importante, amado, que tú entiendas
que el cargar tu cruz significa negarte a ti. No hay forma de que Dios ocupe un lugar que tú no dejes vacío. Si tú tienes pensamientos como yo hago así las cosas, yo voy a la iglesia así, yo quiero hacer mi célula así, yo quiero que mi matrimonio funcione así, entonces estamos comenzando mal porque tú estás poniéndote a ti por delante y a Dios por detrás. Entonces, es Dios el que tiene que ocupar el primer lugar. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, un cristiano enamorado del yo. Porque tú puedes decir, no, yo no soy humanista, yo soy cristiano. Pero ¿qué tal estos pensamientos? Todo lo que hace, lo hace bajo la cosmovisión de los que les decía, yo creo que debería ser así, yo creo que la célula debería ser así, yo creo que deberían compartir así la palabra, yo creo que así se ganarían más vidas, yo. Es muy diferente a decir que ha recibido algo en oración, que Dios le ha dicho, que Dios le ha guiado. Acepto a Jesús para yo ser salvo. Y hay mucha gente que dice, no, sí, yo tengo que ir a la iglesia porque yo quiero ser salvo, yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, pero lo único que les importa es cumplir un requisito y creer que así van a llegar al cielo. Sirvo a Jesús, para yo ser útil. Y el servicio, el concepto de siervo es tener un Señor y hacer lo que el Señor diga. El servicio no pasa por, a mí me gusta cantar, a mí me gusta hacer esto, no pasa por ahí. Si tú comienzas sirviéndole al Señor diciendo, es que yo siempre quise estar en consolidación. Si Dios siempre quiso, amén. Pero si tú, ahí está el yo cristiano. Obedezco sus mandamientos para yo ser bendecido. ¿Y no te ha pasado? Es que yo quiero esa bendición. Y lo buscas a Dios porque tú quieres sentirte bien, tú quieres ser bendecido. Y en algún momento hemos hablado de esto. Esto no es un club social, que tú te adhieres y automáticamente vienen ciertos beneficios de los cuales tú te crees que estás en el derecho de reclamar, de exigir. Los cristianos que habían entendido quién era Jesús no venían aquí a complacer sus deseos. Venían a la iglesia a ayudar a las personas, a morir a ellos mismos. Pablo no dice, y porque tú cumpliste todos mis anhelos, todos los anhelos de mi corazón, entonces yo te seguí. No, incluso él veía el predicar como una obligación. Ay de mí si no predico, yo realmente te sirvo porque tú eres mi tesoro. Entonces, obedezco sus mandamientos para ser bendecido. Estudio su palabra para yo ser más sabio. Es que yo quiero saber. Es que yo quiero ser la persona que más sepa en la célula. Es que yo quiero demostrar mis conocimientos. Y otros ejemplos más. El siguiente. Un cristiano enamorado de yo cree que la iglesia, que los pastores, que sus líderes, que Jesús están para servirle a él. Cree que si no le sirven, si no le atendieron, si en la iglesia no le dieron lo que quería, pero ¿por qué tantos requisitos para servir? ¿Que por qué me piden esto? ¿Que por qué tienen que ser así las cosas? ¿Por qué no acomodan el horario del culto a cuando yo puedo? ¿Por qué tiene que ser tan difícil hacer tales cosas en la iglesia? Eso es realmente pensar en quién, en ti. Y si alguien no hace las cosas como te gusta, entonces prefieres buscar otro lugar donde suplan tus necesidades. Y ahí entonces, entonces creo que esta célula no es para mí porque no me siento cómodo. O creo que en esta iglesia no se manejan muy bien las cosas porque tal vez no te atendieron como querías que te atiendan, entonces voy a buscar otra iglesia. Entonces, un cristiano centrado en sí mismo no ha comprendido lo que es ser un discípulo. Mira al que está a tu lado y dile, ¿eres discípulo o eres creyente? Muy bien. Un cristiano, al contrario, un cristiano que ha muerto a sí mismo, piensa diferente. Acepta a Jesús porque entendió lo que Él hizo.
Entendió que lo que Jesús ya hizo es más que suficiente, más que suficiente. No necesita pedirle nada más a Dios. ¿Tú crees sinceramente que hay algo más valioso que su sacrificio en la cruz? ¿Lo crees? No hay nada más valioso que su sacrificio en la cruz. Entonces, ¿qué más le puedes pedir a Dios? Y no que Él no te lo quiera dar, porque Él quiere sobreabundarte en bendiciones, pero alguien que en su mentalidad tiene, Dios ya hizo todo por mí, va a tener una actitud humilde delante de Dios. Sirve a Jesús porque Él se lo merece. Jesús merece que lo sirvamos, no porque tenemos talentos, ni siquiera porque lo necesite, porque si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer, sino del corazón que entiende que Dios merece tu servicio, merece más que tus trasnochadas, merece más que cualquier esfuerzo que tú hayas hecho por Él. Dios se lo merece, se merece lo que hasta ahora has hecho por Él y todavía más. Porque no hay precio, no hay cantidad de servicio que pueda pagar lo que Él hizo por ti. Obedeces su palabra porque lo amas y porque confías en Él. Es muy diferente obedecer a Dios, ni modo, que decir, tú eres bueno, Señor, yo te obedezco porque tú eres bueno. Porque aunque me duela y aunque me cueste, tú sigues siendo bueno. Y esto sigue siendo lo mejor para mí, porque yo siento que me amas, aún cuando me disciplinas y sobre todo cuando me disciplinas. Estudias su palabra para que Él te revele su voluntad. No estudias su palabra para adquirir conocimiento, sino para conocerle. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has dicho, ¿qué pensará Dios acerca de esto? Veré la palabra de Dios, ¿cómo se sentirá Él cuando pasa esto? Veré qué dice, cómo reaccionaba, qué piensa, qué siente. ¿Te preguntas en quién es el autor de la Biblia? ¿Te provoca agradar su corazón? Porque cuando Jesús se refiere a la palabra, dice que escudriñemos a ellas porque en ellas lo vamos a conocer a Él. Entonces, negarte a ti mismo, un cristiano que se ha negado, entiende que Jesús es el centro de todo. Está para servir a Dios, para servir a su iglesia. ¿Por quién? Por Jesús. Una persona que llega a la iglesia y que sirve en la iglesia por Él, no se va por las personas. Así de claro. Porque Dios nunca te va a fallar. Nunca te va a fallar. Y alguien que ha muerto a sí mismo vive ¿para qué? Para servir a sus hermanos. Y si no se suplen sus necesidades, si no se siente importante dentro de la iglesia, no va a determinar si sigue o no sigue, o si sirve o no sirve, porque lo está haciendo para Jesús. Tiene una relación con Él, lo hace por amor a Él. Y en esto hay que ser muy cuidadosos, porque nosotros como siervos muchas veces buscamos que el líder se dé cuenta de lo que hicimos, que el pastor se dé cuenta de lo que hicimos, que las personas reconozcan incluso cuánto hemos orado, cuánto nos hemos esforzado con la oveja, o sentimientos como ¿y por qué la oveja no responde si tanto he orado, tanto he ayunado por ella? ¿Y en quién estás pensando en ese momento? En ti. Pero tú has sido llamado a negarte a ti mismo. Y el tercer y último punto es, ahí está un poquito más del negarse a sí mismo, pero vamos a pasar a la siguiente, que es llevar mi cruz como Jesús, es tenerlo como mi único tesoro. Y esta parte tal vez es una de las partes más fuertes de entender. Dios quiere ser único en tu vida, el único, tesoro, el único que ocupe el primer lugar en tu vida. Toda la palabra sigue esa dirección.
el creador de todo, el que no comparte su gloria, el autor y consumador de la fe, el único intercesor, el principio y el fin. Él es el primero. Él debería ser el tesoro de nuestra alma. Mateo 16, 24 al 25 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y aquí, amados, no dice, dice acá literalmente todo el que pierda su vida por causa de mí, de Dios como persona, de mí, de Jesucristo, no de algo más. No dice, y el que pierda su vida por un ministerio exitoso, y el que pierda su vida por un matrimonio feliz, el que pierda su vida por alguna otra bendición. Dice, el que pierda su vida por mí, ese la hallará. Y antes dice, si alguno quiere venir en pos de ¿quién? De mí. ¿De quién soy yo? Dios quiere ser tu tesoro y Él no comparte su lugar con nadie, ni siquiera con sus propias bendiciones. ¿Qué es lo que pasó con Abraham e Isaac? Isaac era su hijo, era la promesa de Dios, era la bendición de Dios. ¿Y qué hizo Dios? El momento que vio que estaba ocupando un lugar que no le correspondía, entrégamelo. Porque tu tesoro no es Isaac, soy yo. Entonces, ahí está una muy buena pregunta. ¿Quién es tu tesoro ahora? ¿Por quién estarías tú dispuesto a entregar tu vida? Yo, orando el día de ayer, me di cuenta que yo tengo un tesoro, que es mi hermanita. Y siempre digo, mi hermanita es mi tesoro. Literalmente ella es mi Isaac, es producto de una promesa, es mi tesoro. Y cuando oraba y preparaba el tema, Dios me decía, ¿qué tal si yo te la pido? ¿Y qué tal si yo la toco? Si yo permito que le pase algo. Y me puse a llorar y le dije, Dios, por favor, no lo hagas. Por favor, no la toques. Y en ese momento entendí la distancia que había entre el amor que le tengo yo a Dios y el amor que Abraham le tenía a Dios. Porque Abraham no dudó. Ni siquiera le dijo, Dios, por favor, no toques a Isaac. Sino que se levantó temprano de mañana y llevó a su hijo a sacrificarlo. Y yo quiero que en este momento tú medites cuál es tu tesoro, cuál es la distancia que te separa de que Dios realmente sea tu tesoro. Porque eso también es llevar la cruz. Porque llevar la cruz no solo es sacar las cosas malas, sino estar dispuesto a sacrificar las cosas buenas por Él. Ezequiel sacrificó a su esposa. Yo no sé si tú sabías esta parte de la historia, pero Dios le dijo, tú, más o menos, lo voy a probar, la niña de tus ojos, el deleite de tu alma, tu esposa, va a morir. Y no quiero que la llores, no quiero que hagas luto, quiero que salgas y le digas a mi pueblo que así como murió ella, y entonces le da una profecía a Ezequiel. Fuerte. Su esposa era algo bueno, pero Dios se lo pidió. Porque el único tesoro que necesitaba Ezequiel era Dios, Jesús. Le dice, Padre, si es posible, quita esta copa de mí. ¿Por qué? Porque amaba a sus discípulos, amaba la vida que había llevado, tenía sus problemas, era complicada, pero amaba su vida. Y llega a decirle a Dios, si puedes, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y en el servicio hay cosas que nosotros vamos a llegar a amar tanto que se van a convertir en nuestro tesoro. Es que este es mi ministerio. Es que esta es mi oveja. Es que esto es lo que Dios me ha prometido, me ha dado.
pero el único tesoro que puedes tener en tu corazón es Dios. A Jesús le costó y de todas formas se lo entregó. Me dijo, no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. Y terminando y recapitulando, llevar mi cruz como Jesús es buscar su carácter, negarte a ti mismo. El Salmo 139, 23 al 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y les voy a ir a los de la alabanza que puedan acompañarme, por favor. Sabes, amado, a mí me encanta este salmo porque negarte a ti mismo es bien complicado. Es bien complicado porque es difícil mirarte. Tú necesitas un espejo. A ver, ¿quién se ha podido ver sin un espejo acá? Nadie, ¿no ven? Por eso es tan difícil. Si yo les digo, a ver, mírense su carita, no se puede. No pueden mirarse su carita. Necesitan un espejo. Y para que ustedes puedan ver si están muriendo a ustedes mismos, si Jesús se está formando en ustedes o si siguen siendo la misma persona, necesitan un espejo. Y este salmo es hermoso porque te habla de ese espejo, que es Dios. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dios quiere ser tu único tesoro. Dios quiere que el reflejo, que el brillo de tus ojos sea su presencia, sea su imagen, sea su carácter, sea su forma de actuar. En la última diapositiva ponía este versículo. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y son palabras de Jesús antes de ser crucificado. Y dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. La mejor forma de aprender a llevar tu cruz es mirando cómo Jesús llevó la suya. Y él dice que como fue levantado de la tierra, y se está refiriendo al momento en que la cruz con él es erizada, dice: en ese momento a todos atraeré a mí mismo. Y quiero que sepas algo acerca de un cristiano. Aquel que ha conocido a Jesús de verdad sabe que ese sacrificio fue real. Sabe que un día Jesús fue levantado en una cruz por su salvación. ¿Y por qué lo ponía al final? Porque dice que gracias a ese sacrificio, en ese sacrificio Él venció todas las cifras que leía al principio. Los miles de niños que están en la calle necesitan la cruz de Cristo. La gente que está en la cárcel necesita saber que Jesús ha muerto por ellos. Pero si no hay discípulos que sean capaces de cargar su cruz, eso no va a pasar. Jesús necesita que tú cargues tu cruz para que se vea la de Él. Y esta mañana el Señor quiere que tú salgas con la disposición en tu corazón de cargar tu cruz. Él no te va a obligar, pero ese ha sido su llamado. Quien es mi discípulo va a cargar su cruz. Va a dejar atrás no solo su vieja vida, sino lo bueno, lo que le agrada, su tesoro por mí. Y ahí donde estamos vamos a
hacer una oración. Si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús. Alcanzar.